Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, dependiendo en qué parte del mundo estén. Estamos en Evolution Radio y este es su espacio de Lógicas del Ser con su amigo Paco Cardona. Aquí el tema de ahora que iremos a tratar va a tener que ver mucho con la cuestión de cómo utilizar la lógica. Hay muchísima gente que ahorita dentro de la gente que busca hacer realmente un cambio, le resulta muy difícil tratar de hilar tantas ideas que hay y tratar de hallarle una secuencia lógica, al igual que hay mucha información y contrainformación dentro de este proceso. Estamos hablando que nos topamos con muchísimos datos que una gente a veces termina pensando que lo que dice uno es verdad. Analizas más información y ves a otro autor totalmente contrario y ves lo que aparentemente te está diciendo que es la verdad, y son cosas que se contraponen, son solamente diferentes puntos de vista que te dan. Esa es parte de la contrainformación. Y pues durante todo el tiempo en el que he estado analizando esta información, pues he utilizado varios métodos. Esto se data ya desde hace un tiempo, que me he puesto a realizar un resumen muy grande de toda esta información, y algunos de los métodos pues tienen que ver precisamente con la capacidad de estudiar, la capacidad de analizar información, la capacidad de comparar información y la capacidad de realizar métodos que puedan ser un poco más efectivos para que cada uno dentro de sus casas, los que nos escuchen, nos vean, puedan armar un poco mejor el rompecabezas en el cual estamos. En este caso, pues, el rompecabezas que armaremos tiene que ver directamente con desarrollo de habilidades del pensamiento, que desgraciadamente nos topamos en las escuelas y en casi todo tipo de universidades y en casi todo tipo de niveles educativos, que no le enseñan a uno cómo estudiar. Te dan conocimiento, pero no te dicen cómo entenderlo, cómo cotejarlo, cómo hilarlo, cómo poderlo estudiar. Y este es un problema por el cual pues muchas veces la gente pues no entiende, no visualiza, y resulta muy tedioso el aprendizaje. Hay muchísimos métodos de aprendizaje, ya los iremos explicando a lo mejor uno por uno en diferentes tipos de programas, pero me gustaría cotejarlos con ejemplos y problemas reales dentro de lo que nosotros utilizamos aquí, dentro de todos estos temas que tienen que ver con la evolución que tú puedas hacer o los cambios que puedas hacer que te beneficien a ti y que te dejen de tener controlado. Este es el objetivo de este programa, y también pues a solicitud de varios amigos que me dicen, bueno, pues haces temas de diferentes cosas y me interesa mucho cómo analizas la información, me interesa mucho cómo llevas a ese cotejo la información, y no se requiere ser un gran sabedor de todos los temas para poder hilarla, sino simplemente con que tú empieces a analizarlo desde el análisis propio y de estar sacando tú tus propias conclusiones. De esto tratará este tema. No sé si aquí ahorita pues cuento con la presencia de un muy buen amigo que pues servirá a lo mejor para algunos de ustedes como una persona que esté lanzando preguntas, y que puedan ser preguntas que tú mismo puedas tener en tu casa o que varios puedan tener en su casa y que puedan necesitar darse cuenta de cómo está hilada la información. No sé, ¿alguna duda de esta breve introducción? ¿Ha quedado más o menos claro o cómo lo ves? Sí, está muy claro. ¿Sí está claro? Ok, pues bueno, dando paso a lo siguiente, el método que explicaremos viene a ser grafos. Este método me tocó a mí pues verlo desde hace ya algún tiempo, cuando fui estudiante universitario, y que me tocó tocar la teoría de sistemas.
y ver cómo logras hacer funcionar una máquina, ver cómo logras hacer que un programa se comporte de tal o cual forma, hilando cierto tipo de ejecuciones. Utilizaban mucho lo que era la teoría de grafos. Para una breve introducción para los amigos que quieran ahondar un poco más en este tema, esta teoría tiene que ver mucho con lo que vienen a ser autómatas, con lo que tienen que ver lenguajes, autómatas finitos, y autómatas no finitos. Donde cada uno de estos grafos nos representa lo que son estados ¿Esto qué es? Muy sencillo, a lo mejor lo ven muy rebuscado y la idea no es de que lleguemos a un punto de que la gente no lo entienda, sino que todos lo puedan entender. Un grafo utiliza básicamente estas figuras: un círculo, líneas. Esto se le llama nodo y a esto se le llama arista, que puede ir de una dirección o puede volver a otro nodo. Cuando nosotros estudiamos temas o a veces tenemos lecturas dentro de la misma escuela, a mí me llamó la atención empezar a utilizar esta clase de métodos para ligar la información. Para libros de 700 páginas, poderlo resumir en una hoja tipo rotafolio y tener una visión total del esquema de cómo se relacionaba toda la información. Teniendo una visión del esquema de cómo se relacionaba toda la información, a veces grababa en mi mente toda esta visión del esquema, de dibujitos de bolitas y palitos, como lo ven ustedes aquí, con contenido que pueda tener tanto esto como esto. Esto podía tener un contenido. Ese contenido iba muy íntimamente ligado a la información. Entonces usabas palabras clave o temas clave. Como lo dice aquí mi amigo, lo que utilizábamos nosotros aquí directamente eran temas y aquí lo que utilizábamos era la relación. ¿Sí? Esto se podía utilizar muchísimo en categorización de información. Ahorita vamos a ver un ejemplo de temas que ya hemos visto, que ya incluso pues, se han transmitido directamente en Evolution Secret, tiene que ver con los sistemas alimenticios, para que hagamos una breve comparativa y en esa breve comparativa pues a lo mejor poder analizar un poco más a fondo cómo relacionaba toda esta información. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque en este camino en el que he estado me he topado ya con muchos que sí creen en que esto es verdad, pero toda la información no la hilan o se les van los cabos de alguna cierta o cual información y pues puedes armar tu esquema. Cuando armas tu esquema es más difícil que caigas en engaños porque vas a estar cotejando toda la información que te estén diciendo
con el esquema que estés armando. Incluso este esquema se puede considerar de un tipo de forma de ser dinámico. ¿Sí? En este caso, ¿por qué? Porque tú le vas a estar agregando información cuantas veces quieras a este esquema, y este esquema va a crecer, va a crecer, va a crecer, y muchísima información que te llegue vas a poder hilarla. Si información aislada de algún tema la vas a poder hilar con otros temas. Es, digámoslo, atar cabos de una forma un poco más lógica, que es lo que tiene que ver el programa y mucho de lo que se ha dicho del programa Lógicas del Ser. Cómo poder atar esta información. Y para la gente que lo vea esto, pues yo tengo ya cerca de practicarlo cerca de unos 12 años más o menos. Es un método que yo no lo consideraba método, y que apenas hasta hace unos 5 años vi que hubo otro que también se le ocurrió usarlo como método, pero pues no ha sido muy difundido, y desgraciadamente en las escuelas lo que menos les gusta es que nosotros sepamos analizar la información. Simplemente nos dan información y vemos a mucha contrainformación que nada más se nos da, pero nunca hay un análisis de ella, y este es el objetivo. Bueno, pues haré un borrado de esto y pondremos un tema de ejemplo. Vamos a poner un tema clásico. Alimentación. Vamos a ver qué tipos de alimentación hay. Carnívoro. Tipos en cuanto a contenido. La existencia de qué forma alimenticia puede llevar cada uno. Vegetariano. Vegetariano. Y si se fijan, si uno lo viera como temas de escuela, se verían como 4 subtemas. Ok. ¿Qué características tiene que ser para ser carnívoro? En este caso, pues una característica básica es carne. Eso es lo que ningún otro tiene. Carne blanca, roja, todo lo que tiene que ver con carne. Vamos a ver un vegetariano. ¿Qué características tiene que tener un vegetariano? Un vegetariano consume derivado de origen animal, pero ya no consume carne. Este sí consume a veces derivado de origen animal. Tienen esto en coincidente, pero este es algo remarcado que es su tope. Un vegano consume
verduras, frutas, granos. El carnívoro consume estos tres, pero el vegano nada más hasta aquí es su tope. Y el prānico, alimentación por piel e hidratación. Ok, hasta ahí hay un breve descriptivo de cómo podemos llevarnos este tipo de estudio. A lo mejor para muchos les resultará un poco rebuscado, difícil, no sé cómo se vea. Hasta ahorita, ¿cómo se siente? ¿Sencillo? Sí, sencillo. Bueno, pues podríamos decir también que si nosotros quisiéramos ligar un tema directamente relacionado, como lo puede ser en este caso el tema salud, que es lo que todos buscamos. O el tema que también puede ser un tema aislado, que puede ser alimento transgénico. Aquí nos hemos topado también con incluso el tema enfermedad. Muchos de esto, estas mismas descripciones, mucha gente optará por ponerlas aquí adentro. Es válido para poner la descripción de todo el estado, por si se le hace más fácil a la gente relacionar la información o poner cierta característica de conexión aquí y poner el descriptivo completo acá. Se recomienda utilizar en muchos lados la acción. La acción va ligada al verbo. Permítanme un momento. Estoy haciendo un programa. Ah, bueno. Dale, nos vemos. Ok. Bye. El contenido. En este caso va a ser las descripciones. Un ejemplo, el alimento transgénico puede ser. Hemos visto varias categorizaciones de lo que son transgénicos. Lo que se le llama semilla híbrida.
Y tengo otro que se me está yendo de la cabeza. ¿Sí? ¿No? ¿El híbrido es cuando mezclas vegetal animal? No, la semilla híbrida es modificada dentro de las condiciones de clima y que incluso ya no se puede volver a trasplantar, que eso es algo que aquí tenemos bastante. Okay. Y podríamos decir aquí las nuevas especies: planta, animales, como los han llamado algunas personas, porque ya tienen un cierto código genético de la especie que las enfermó. Entonces la alimentación tiene esta subcategorización. En este caso, una persona vegetariana o vegana puede efectuar cualquiera de estos consumos sin darse cuenta. Y estos mismos consumos pueden ser también para un carnívoro. Aquí hay algo que recomendaría dentro de la teoría de grafos y dentro de este tipo de método. Siempre cuando empiezo a hacer este esquema, me topo con la variante de que como lo esté desarrollando, al principio es entendible. Mientras más temas se van metiendo, vamos haciendo un poco más rebuscadas las conexiones. Pero como un repaso del estudio, podemos volver a rehacer todo este esquema para que queden las conexiones totalmente bien hechas. Esto siempre pasa y muchas veces a la gente pues les causa un cierto tipo de confusión cómo estás haciendo las conexiones. De toda esta información. Modificar el clima. Y pues ya es genética. De hecho, híbrido, como nosotros lo escuchamos, lo de carros híbridos. ¿Qué es un carro híbrido? Que tiene dos funcionalidades. ¿Sí? Pues aquí es la combinación que soporte, por ejemplo, una temperatura. Y que soporte también tipo de suelo. Aquí en este caso, un carnívoro puede consumir esto, y también un vegano, y también un vegetariano.
Pero nos topamos esto se llama un nodo de conexión. Cuando esta va a varios temas similares, se establecen estos nodos de conexión en las aristas para que sepa que va a los 3 temas. Y ya vemos de dónde viene la arista. El nodo de conexión viene precisamente de las plantas. ¿Ok? El consumo de alimentos o ser carnívoro nos lleva directamente a la enfermedad. Si eres vegetariano, tienes la opción de que sí o no consumes transgénicos. ¿Sí? Si consumes transgénicos, el consumo de transgénicos nos puede llevar a... Gracias. La enfermedad. Si eres vegano, que muchos piensan que ya se salvaron con ser veganos, pues no. Tu tipo de alimentación te puede llevar a la enfermedad. Incluso si eres pránico, tus condiciones ambientales que puede haber 2 tipos de ambiente, muy sencillo. El contaminado, que puede ser una ciudad, porque pues básicamente el pranismo se basa en cuestiones como lo que es el respiracionismo. Si tu ambiente está muy viciado, pues es obvio que puedes presentar una cuestión de enfermedad. ¿Esto por qué? Pues aquí incluso pues conocidos, compañeros me han dicho, yo estoy en el pranismo y vivo cerca de un lugar donde hay mucha contaminación, donde está emitiendo muchísima contaminación, donde hay muchísima contaminación eléctrica, e incluso el río donde puede ir a bañarse puede estar contaminado, o el ambiente, lo que está respirando, hay muchas partículas de plomo en el ambiente, pues prácticamente esta persona se va a matar. Y muchas veces pensamos que con simple hecho de estar aquí y ir por este camino estamos bien, cuando no tomamos en cuenta esto, que sí nos afecta y nos va a llevar a la cuestión de la enfermedad. Para lo mejor muchos, el escuchar esta explicación pues resulte algo complicada, pero no sé si ahorita mi amigo me pueda echar la mano en realizar todos estos apuntes para volver a hacer el rediseño de la información, para que vean cómo puedo hacer el cambio de la información que podamos estar nosotros dando ahorita a cuando ya le da su refinada. Y según el tema que tengas, le puedes dar una refinada y no necesitas ser un gran conocedor de todo esto. A veces escuchamos temas de algún contrainformador que te habla que esto es lo bueno, pero nunca vemos los pros y los contras. O a veces no tenemos un esquema mental totalmente armado de cómo funcionan las cosas, y eso pues es totalmente negativo. Mínimo cada quien podrá desarrollar los métodos que quiera.
Este es un método que comparto, que hago, que checo, que verifico la información, que se hace un cotejo de qué es lo que puedas estar dando cuenta que esté bien y qué puedes estar dando cuenta que esté mal. En este caso, pues podemos tocar el tema contaminación. Y su contraparte, el ambiente puro. Según el tipo de ambiente que tú tengas, si es un ambiente puro, esto nos va a llevar a un estado de salud. Si es un ambiente contaminado, nos va a llevar a un estado de enfermedad. La alimentación, hablamos de la parte transgénica. A veces puede uno resumir todavía más las palabras. Ahorita lo van a ver cuando avance el método, porque estamos hablando nada más del mismo tema. Y podemos sintetizar, que es a lo que nos lleva esto, cada vez a un desglose y a una síntesis más fuerte de toda esta información, de cómo lo podemos estar verificando. También existe la alimentación o los alimentos de tipo orgánico. En este caso, ¿qué características tiene el orgánico? Este es modificado. Y el orgánico es natural. ¿Que es más caro el orgánico? Sí. ¿Que no es más caro el orgánico? Pues también. Pero en este caso, si tú haces un consumo orgánico, esto te va a llevar a un estado de salud. Y este fue relacionado con la alimentación vegana, con la alimentación vegetariana, y puede ir relacionado con la alimentación carnívora. Hay muchos carnívoros que les gusta lo orgánico, pero aún así el consumo de carne les va a provocar enfermedad. O sea, el carnívoro sí no se salva. El vegetariano, por el derivado de origen animal, tampoco se salva. Los que sí pueden salvarse en cuanto al consumo, de ir directamente a un estado de salud en base a un consumo orgánico, por ejemplo, aquí podríamos al vegano y al pránico. A veces dentro de este mismo análisis empezamos nosotros a quitar aristas, a poner aristas, a cambiar aristas, a checar información, pero cada quien tendrá sus métodos de análisis, porque es muchísimos datos, muchísima información, y no dudaría que muchísimos lo veían muy rebuscado y a lo mejor inconveniente
el poder realizar estos métodos. Este es un esquema básico, no es nada planeado, es todo improvisado sobre cómo poderles desarrollar este tema. Se tomó un tema al azar, pero lo voy a ligar ahorita con más temas y vamos a disminuirlo todavía más de tamaño, y todo va a estar relacionado al ambiente de la salud, porque no nada más esto nos causa enfermedad, nos causa enfermedad muchísimas más cosas, pero en este caso vamos a poner nombre a cada una de las aristas. No sé, como representante de público, cómo lo veas. ¿Está complicado, fácil, difícil? Está relativamente fácil, pero ya ahorita se ve complicado. Sí, se ve complicado cuando se ve ya todo estos tejidos que se están estableciendo. Pero la idea es empezar a verificarlo. ¿Cómo podríamos nosotros tener una información más fidedigna de todo esto y cómo vamos a irlo relacionando con temas? Que este es un tema a lo mejor muy trillado ya dentro de cada uno de los compañeros de la radio, y muchos lo irán a exponer, pero pues muchos lo hilamos de diferente forma. Igual habrá estados o cosas que a lo mejor estén mal consideradas en la sala notar, podría ser, pero igual también con esto ustedes se pueden llevar un esquema un poco más completo de cómo está la información. En lo que muchas veces vemos en cuanto a temas y en cuanto a contenido, se vuelve a veces rebuscado. No sé si ya se haya copiado todo para poder hacer una síntesis y mejorarlo todavía aún más. Cambiar este esquema y ver cómo cuando lo volvemos a rehacer nos sirve a todos como un repaso de toda esta información y a atar cabos que no habíamos atado normalmente, o incluso agregar contenidos en partes que no hemos agregado los contenidos. ¿Ya? Ok, pues nada más voy a checarlo brevemente y vamos a... Sí. Sí. Faltan unas flechitas. Aquí la cuestión, y ahorita vamos a ver cómo vamos a ir extendiendo este tipo de contenido a lo largo de este desarrollo. Cómo vamos a ir verificando esta información. Porque, como lo dice bien, algunos de nuestros estimados amigos nos han dicho qué pensar, cómo pensar, y no podemos salir del esquema. Y a veces no vemos más allá de nuestro esquema. Escuchamos los temas, tenemos alguna información ligada, pero nunca hacemos un cotejo ni un perfeccionamiento de esa información, ni una depuración de la información que nos están dando. Que esto es importante
ver que se esté realizando esta depuración de información. Depuración que nos ayudará al análisis más concreto de todo esto que pueda estar circulando o no por la red, de que tú puedas empezar a ver quién no está teniendo un cierto sustento y quién sí está teniendo un cierto sustento. Habrá un tema que a lo mejor a raíz de esto y a raíz de esta explicación, pues podría haber cierta forma de hilar mapas mentales a esto todavía más. Ya, ahora sí. Ok. Ok, el tema central fue alimentación. Y alimentación, en este caso, tiene tipos de alimentación. Tiene alimentos, ¿sí? Es una segunda depuración. Algo que también tendríamos que considerar es el ambiente. Voy a hacer muchos cambios a este primer esquema. Esto fue algo, pues digámoslo, diferente a lo que vieron en el esquema pasado. Este es el estado inicial. Dentro de los tipos de alimentación, nos topamos con orgánica, nos topamos con transgénica. Dentro de el descriptivo, podemos darle aquí a la alimentación o verbo. Alimentación es todo aquello que comes, comer, ¿sí? Por varias vías. ¿A esto qué me refiero? En este caso, el aire puede ser una vía, varios. Va cambiando el esquema, ya va siendo un poco más robusto, un poco diferente a como se había planteado originalmente. La alimentación orgánica. Es natural, y la alimentación transgénica es modificada.
En este caso, el transgénico tiene varias categorías. Y la gente que consume el alimento orgánico, pues no tiene tantas categorías. Los alimentos. Tipos de alimentos. Ambiente, las vías. Las vías en este caso estamos hablando del carnívoro, y lo hace vía estomacal. Estaremos hablando también de el vegetariano, características que tiene este es la carne. Muchas veces vamos a cambiar los estados que están aquí hacia otro lado. Blanca o roja. Y en este caso el vegetariano, ¿qué estábamos diciendo que era? Derivados de origen animal. De origen animal. Se sigue correspondiendo la misma vía de ingesta, que eso se agregó diferente a lo que teníamos. El vegano es frutas, verduras, granos, y sigue conservándose la vía estomacal. Nos topamos al pránico, que utiliza su vía respiratoria, linfática, y respiratoria. El linfático pues es la piel. También este utiliza su vía respiratoria. También este utiliza su vía respiratoria y también este utiliza su vía respiratoria.
En el caso de los que contemplan el sol, la energía del sol, Linfática. linfática, Sí, la alimentación es en base a la piel. La piel empieza a sentir el calor y la piel se llena de ese tipo de vitaminas. y los ojos que están aquí, que están conectados, Es piel. es piel también. Ok. Hasta ahí el esquema se volvió un poco más sencillo, pero falta ver, hilar más información. El pránico, habíamos hablado de dos tipos de ambiente. Que habíamos hablado del ambiente puro, Y contemplado. cuando nosotros nos ponemos a hilar esta información, el ambiente puro es una alimentación que va a las vías respiratorias. Y el ambiente contaminado va muy relacionado con las vías respiratorias. El transgénico va muy relacionado con la alimentación que pueda sufrir de tipo en la vía estomacal. Cambian las conexiones como las quieras hacer, se generan lazos de las conexiones diferentes, cambiaron de un esquema a otro, podemos anexar más temas, todo es como se te facilite a ti entenderlo un poco más, se agregó un cierto tipo de información un poco más grande. Aquí el estado, habíamos dicho salud, y del otro lado habíamos dicho enfermedad. Pero aquí va lo bueno de todo esto. Todo lo que tuvimos anterior, todo lo que tuvimos anterior, poner diferencias, genético, en este caso podemos ligar muchos temas o verbos. Los verbos es bueno subrayarlos porque nos denota acción de diferencia dentro de cada uno de los temas. Todo lo anterior, en este caso sí nos dimos cuenta que no se salva, va directo a la enfermedad. El vegetariano tampoco se salva porque va directo a la enfermedad. El vegano puede, no mienta, va directo a la enfermedad, va directo a la enfermedad. El vegano puede ir a la enfermedad
incluso el pránico puede ir a la enfermedad. Y los únicos que pueden medio lograr un cambio en su estado de salud es el pránico o el vegano, el tipo de alimentación, según lo que está en este esquema. Pero podríamos ligar también dentro de la misma salud, no nada más el tema de alimentación. Este es un tema y lo que buscamos todos es esto. Pero pondríamos aquí otro subtema, suponiendo que ustedes ya leyeron un poco más, ya se informaron de más temas, ya se dieron cuenta de un poco de más información. Podríamos poner temas como lo que viene a ser el ejercicio, que lo podríamos remarcar y podríamos poner temas como puede ser el electromagnetismo, y podríamos poner temas como signos y síntomas, y podríamos poner temas como el tiempo. Este será un programa que realizaré de la explicación de algunos experimentos pues, que ya estamos realizando y que necesitan aún concretarse ya más a futuro, de muchas lógicas que hemos armado y cambios que uno mismo realiza en base a esas lógicas, experimentando en uno de que todos los temas realmente están ligados. En este caso, preguntándole aquí a nuestro representante del público ante ustedes, ¿quién crees que requiera realmente ejercicio? ¿Para qué sirve el ejercicio? Desintoxicarse. El ejercicio sirve para desintoxicar. Para fortalecer o activar diferentes partes del cuerpo. Principalmente desintoxica. Y esa desintoxicación que nosotros podamos hacer, ¿quién o qué estados van a tener esa intoxicación? Carnívoro más. Quienes viven bajo un ambiente contaminado. Quienes vivan bajo un ambiente contaminado. El carnívoro. ¿El vegetariano también va a tener esa contaminación? Sí, también. Si come alimentos transgénicos y también si está en un ambiente contaminado, pues realmente. ¿El vegano? Y el pránico también, ¿verdad? El pránico también. Todos los tipos de alimentos